Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Qué gusto, como siempre, compartir nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana. Gracias a Noticiero Megavisión, que también nos pone al día precisamente con todo lo que acontece en nuestro país y el mundo entero. Bienvenido a nuestro equipo de día viernes. Doctor Kirio Waldo Salgado se le saluda. También Carlos Araujo, bienvenido. Buenos días. Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Buenos días, Ernesto. Walter Raudales también, gracias por acompañarnos. Bueno, esta mañana en el programa vamos a hacer análisis de varios temas. Uno de ellos es precisamente este tema que tiene que ver con la aprobación de la población, que precisamente ha resaltado una investigación que publica el periódico La Prensa Gráfica de la sección LPG Datos, donde el presidente Nayib Bukele arranca con el 90% de la aprobación de su gestión, ¿verdad? Una cifra que ha sido calificada y categorizada como una de las más altas en la aprobación de los presidentes, de los tres últimos presidentes que hemos tenido en nuestro país. La imagen del mandatario se viene impulsando o se ve impulsada precisamente por el trabajo que ha hecho para contener el tema de la inseguridad de nuestro país, la cual ha sido, según la misma investigación, el principal problema que afecta al país, que ha afectado al país en los últimos años, pero que también ha sido una apuesta muy importante que ha tenido. Ese es uno de los temas que vamos a poner, no podemos desde luego ignorar ese tema que me parece que es interesante. También vamos a hacer un análisis sobre la reciente visita del secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McClain, en la que se firmó un acuerdo de entendimiento para cooperar en la lucha contra el crimen, fortalecer las patrullas fronterizas de nuestro país y disminuir la llegada de migrantes ilegales a la nación del norte. La iniciativa, según las autoridades de gobierno, de nuestro gobierno, no busca en algún momento etiquetarnos como un país seguro. Así es que otro tema que esperamos abordar este día es el lanzamiento del nuevo Plan Nacional de Salud, la segunda gran apuesta del actual gobierno comparado y a dimensiones como el plan territorial que se ejecuta actualmente en materia de seguridad. Y se nos queda el tiempo, vamos a hablar también en la parte política de los procesos de elección interna que tiene el partido Gana. Así es que tres preguntas claves van a estar presentes en esta discusión. La primera de ellas dice: ¿qué aspectos positivos en materia de migración puede lograr el país con los Estados Unidos? ¿Qué aspectos positivos? Segunda, ¿logrará el plan de salud reducir las deficiencias que ha tenido el sistema en la prestación de servicios y abastecimiento de medicamentos? Y la tercera, ¿saldrá fortalecido el partido Gana en este proceso de elección interna? Esa es la otra pregunta que desde luego vamos a tener presente acá en la discusión y el análisis con nuestro acostumbrado panel. Walter Raudales. Bueno, buenos días, gusto en saludarles. Pues yo pensé que íbamos a agregar también el tema de los exveteranos o de los veteranos de guerra que estuvieron esta semana con protestas y todo lo que eso desencadenó, que llegó también a despidos de familiares del ex vicepresidente, ahora secretario general del FMLN. Ese tema está, porque fue uno de los que mantuvo agenda con fuerza pues este día. Porque ahí esta semana, perdón, ¿no? Sí, y está en agenda. ¿Qué piensas al respecto? Entonces, acuérdate que aquí tenemos deliberadas. Sí, no, claro. Yo me preparé para la pregunta efectivamente sobre la visita del señor Kevin McClain de los Estados Unidos. Estuve estudiando en qué consiste carta de entendimiento, ¿verdad? Y también tengo una opinión al respecto de ese tema. Pero mira, sobre los veteranos, es una enorme pena pues que estos hermanos
que estuvieron en este conflicto de ambos bandos, porque estuvo del FMLN y han andado del timbo al tambo después de la firma de los acuerdos de paz, y les ha costado encontrar, digamos, en el Estado como una institución, ¿verdad?, que les respalde en todas sus necesidades. Yo los he visto que no han tenido, he hablado con algunos, no han tenido ni para lo más elemental, básico, que es pago de la luz, pago del agua, ya no digamos para sus medicinas, y tener que andar en esa romería, ¿verdad?, es realmente dramático. Dramático y es una pena, ¿verdad? Y hasta el final del gobierno del profesor Serén se les hizo algo con una pensión que se les aprobó. Ojalá se les haga justicia, se les resuelva su realidad. Esa es una opinión, porque si no, ahí van a estar siempre. Y digo, como hay lisiados, como hay veteranos, entonces tienen esa capacidad de paralizar el país como lo paralizaron estos días, ¿no? Entonces es un tema de que sí habría que tocarlo un día a profundidad. ¿Qué es lo que pasó con estas personas, con esta gente? ¿Por qué la institucionalidad, verdad, no llegó a atenderlos como tal? Bueno, mira, sobre el caso de esta firma de pero ahí vas a adherir el tema de que eso tuvo repercusión. Bueno, efectivamente en esos días se dio la reacción del presidente de la República, con algunos despidos en su forma y en su estilo a través de Twitter, y en esto se dieron algunas injusticias que han sido públicas. Por ejemplo, yo conozco a la ex esposa del hijo, o sea, ya están separados hace creo que 1 año y medio, 2 años, que es de origen polaco, ¿verdad? Pues yo he sido invitado varias veces a la Universidad de Varsovia y le conozco a la ex esposa, y trabajaba en el Ministerio de Economía. Ya no tenía ningún tipo de relación con el hijo de Ortiz, fue despedida. Luego hay una también sobrina que trabaja en Correos, que no ganaba lo que se dijo. Entonces también en este tipo de situaciones se dan algunas injusticias personalizadas con gente que no tiene nada que ver en la relación. Entonces, en el entendido tú te haces un análisis y dices, bueno, había algún tipo de relación, ¿verdad?, del ex vicepresidente Ortiz con el presidente de la República, ya que eran alcaldes del mismo departamento, en Nuevo Cuscatlán y en Santa Tecla Ortiz. Entonces había algún tipo de relación y de repente se rompe esa relación. Habría que estudiarla, profundizar y a ver, aquí ha pasado algo. Aquí pasó algo, y qué es lo que originó ese desencadenamiento 3 meses después. Bueno, sí. Perdone, sí, pero ahí habría que enfatizar algo. Sí. Incluso Óscar Ortiz, todos los anticuerpos que tuvo para la elección como secretario general, se los daba justamente el hecho de que la dirigencia del Frente lo calificaba como un hombre muy cercano a Nayib Bukele, al presidente de la República. Y esa cercanía temía la dirigencia del FMLN que pudiera llevar al partido a ser un aliado o ser una especie de mucamo del presidente de la República, y que el partido perdiera su personalidad, y eso echaría al traste todos los principios revolucionarios del FMLN. Por eso es que Ortiz no tuvo la gran mayoría de votos que debió tener. Ahora, con esta reacción del presidente de la República, que a mí me parece que no fue lo más acertado. ¿Por qué? Porque no se puede, si yo no estoy de acuerdo con aquel, echar a la familia. No se puede, porque hay normas, hay Estado de Derecho en El Salvador que hay que respetar. Pero tampoco se puede mentir. Por ejemplo, a una persona, amigo de Ortiz, que estaba en Incinca, esa persona ya había dejado de trabajar en Incinca, y sin embargo ordena que lo echen porque ganaba $5,000 y ya no está en Incinca. A la otra niña, que eso es triste, una madre soltera con $550 de salario en Correos, le dijeron que ganaba $2,500, y esa pobre mujer apenas gana $550, madre soltera, y ahí está sin trabajo, que no sabe cómo mantener a sus hijos. Okay. Y ella, ¿qué culpa tiene de todos estos problemas políticos que se están dando? Ahora, ¿por qué nace el problema?
porque Óscar Ortiz, como representante del FMLN y secretario general, apoyó a los desmovilizados, tanto de uno como del otro bando. Acuérdense que entre los desmovilizados del FMLN hay mucha gente que se relacionó durante la guerra con Ortiz, aunque Ortiz no fue un combatiente de frente, un combatiente que ponía el pecho porque él andaba en otras actividades. Ahora, dentro de la guerra, sí. A pesar de eso, esta gente conoce a Ortiz, confía en Ortiz, y creo yo que aquí hay que recalcar los derechos que tienen los veteranos de guerra, porque hay una ley de veteranos, y el presidente Bukele durante su campaña les prometió $300 mensuales y pagarles la indemnización de 3,000 o no sé cuántos miles de dólares cuando él llegara a la presidencia. Y lejos de eso, con esta venganza contra Ortiz, lo que está mostrando es que no quiere tener nada con los desmovilizados, con los veteranos de guerra. Yo lamento que estas cosas se estén dando en este país. Mira, solo agrego, un temita agrego con esto, que por ejemplo en los grandes estadistas, cuando han hecho ya sus memorias, ellos afirman que para digamos la gobernanza necesitas aliados, entonces tienes que construir puentes. Aquí con Ortiz se dinamitó el puente, pero bueno, ese era un poco sobre ese tema. Vamos a ver, Julio, entramos entonces al tema ya relacionado que hemos expuesto, pues ese tema quería abordarlo. Quizás solo para aclarar una cosa, Walter, ¿no? Creo que Walter Quirio, el planteamiento debería de ser no las causas de por qué se quitaron a las personas, sino cómo es que se contrataron dentro del Estado siendo parientes en su momento. Creo que hay que verlo en la balanza. Una vez ya nombrado, si fue por capacidad, si fue por compadrazgo, porque evaluar un hecho es fácil, las causas que originaron ese hecho es lo que deberíamos de estar dentro del análisis. Comparto totalmente, creo que a los veteranos se les ha incumplido, ¿verdad? Y yo más que creo que de incumplimiento es de efectividad, es decir, recursos. El Estado no tiene recursos, y hay que decirlo muy claramente. Ya viene ahorita la primera prueba de fuego para el presidente Bukele. Él encontró un presupuesto ya votado del 2000 junio. Vamos a ver si se mantiene la misma forma de estructuración. Ahora, cuando tú metiste el último tema, hoy por la entrevista... Como primero, hoy a raíz de la publicación de la prensa gráfica, debo de decirte, mira... Y la histórica, pues según lo planteas, es histórica, no ha habido un presidente en los últimos años que tenga esa... El último que entró con 74 fue el expresidente Saca, sí. ¿Verdad? Cuando entra el presidente Bukele, hubo una teoría especulativa por ahí, en decir que uno de sus principales rubros donde ha sido percibido por la población como más efectivo es el tema de la inseguridad en el país. Muchos dijeron es otra tregua, otros dicen miren era falta de voluntad política para hacerlo. La campaña que empezó mediática dentro de las redes sociales decía cárcel o cementerio, las medidas adentro del penal, en fin, hubieron muchísimas críticas, unas a favor y otras en contra, pero al final no se puede negar el hecho de que él, como muy bien lo cataloga Óscar Picardo, ¿verdad?, es un presidente ejecutor. El estilo propio del presidente Bukele de decir ordénase y la forma de cómo los ministros se plegaron a esa estructura puede llegar a un final que es lo que la población percibe y es lo que tú ves, decís, el 90% de legitimidad, o mejor dicho, de aprobación en esto. No se trata si era fácil o era difícil la toma de decisiones. Lo que se trata de decir es el resultado. Y este gobierno, por lo que está dicho en estos primeros 90 días ahorita, es que es un gobierno ejecutor. ¿Qué significa ser un gobierno, en mi criterio, un gobierno ejecutor? Es la finalidad para alcanzar esa orden, esa instrucción, debe ser lo más ágil y oportuna. Nadie discute la popularidad con la que está entrando el presidente, las encuestas lo definen,
creo que el gran reto que va a tener el presidente es la sostenibilidad de esta visión de cara al 2021, porque está comprobado que un gobierno sin partido político es muy difícil el tema de la gobernabilidad en el ejercicio del Ejecutivo. Todas las propuestas, desde la aprobación del presupuesto, que va a necesitar 56 votos en la Asamblea Legislativa, tiene que ir con un acompañamiento político de todas las fuerzas que existen en el país. Walter decía, el presidente necesita tener puentes, pero puentes para la gobernabilidad. Debemos de entender que se va a pasar de una gobernabilidad comprada a una gobernabilidad pactada, que es válido en un sistema democrático. Entonces, la habilidad que va a tener el presidente es sostener esta aprobación del 90% hasta el 2021 para lograr capitalizar su propia bancada legislativa, porque la correlación, por lo menos actual, hasta este momento le es adversa. Si ni siquiera tiene con el partido con el cual hicieron su convenio, su alianza, ni siquiera llega a 12 diputados. No tiene ni siquiera la mayoría para una aprobación, dijéramos, simple y llanamente de 43 votos, mucho menos de 56. Entonces, de aquí al 2021 tiene una realidad adversa en la Asamblea Legislativa. Y si esa realidad adversa no la cambia los intereses de él, veo difícil poder ejecutar cualquier plan que viene en el futuro. Por lo tanto, creo que el reto del presidente Bukele va a ser mantener esta sostenibilidad con el desgaste natural, el ejercicio del poder, porque en la medida en que va avanzando el tiempo, ese ejercicio o te fortalece y te mantiene, o te va denigrando poco a poco, o te va perdiendo esa sostenibilidad. Así es que, y sobre todo quizás algo que resaltar en esta encuesta, y es el hecho de que el último, que era el expresidente Saca, que era con 74, el expresidente Funes con 71, creo que es el que menos ha tenido es el profesor Sánchez, por 40, ¿verdad? Más o menos. Por ahí anda. Por ahí anda, es decir, entra con un 90.4 que le da el suficiente, oígase bien, el suficiente espacio de legitimidad, aunque pueda chocar en un momento con la legalidad. ¿Me explico? Porque la persona que está afuera, la que te vende el pan, el ciudadano común y corriente, al final lo que ve es el resultado de una acción y no todo el procedimiento para llegar a ese resultado. Aunque en eso existe y sabemos que hay Estado de Derecho, que hay procedimientos a establecer, pero eso no se evalúa por el pueblo de esa manera. Ok, Carlos. Bueno, mira, con relación al primer tema que se tocó por parte de Walter, yo creo que es lamentable nuevamente estar viendo como noticia el tema de los veteranos de guerra. O sea, este es lamentablemente, una deuda histórica, ¿verdad? Es un tema que lo ha manipulado. Que toda la vida ha sido un tema de campañas políticas, un tema de falsas promesas, un tema de utilización de estas pobres personas de ambos bandos, los veteranos de ambos bandos de la guerra, que de alguna manera, y si hay que reconocerlo, en el anterior gobierno comenzó el reconocimiento de las deudas históricas que se tenían con ellos, que eran muy bajas, lo que se quiera y todo, pero por lo menos se dio el primer paso. Pero el problema ahí en el tema es que nuevamente en la campaña anterior vuelven a ser temas de negociación, de ofrecimientos a sectores políticos en función de tener estos votos, porque son unos grupos grandes de personas y de votantes, y entra el nuevo gobierno, incumple algunas promesas y es lo que desata esto que vimos nuevamente en las calles, siendo utilizados también políticamente por el otro lado. O sea, aquí hay un enfrentamiento y lamentablemente en medio de esto queda esta gente, esta pobre gente, que ojalá no la sigan utilizando de ninguno de los dos lados y les cumplan las promesas y que de alguna manera les reconozcan los aportes que dieron durante un conflicto estúpido, creo yo, pero al final de cuentas tuvieron que enfrentarlo ellos como tal.
esto creo, el tema político. No fue estúpido, fue necesario, fue una lucha revolucionaria. Yo no digo que su acción, que su acción sea porque estúpido. Decir que fue estúpida la lucha, no, fue una lucha revolucionaria de un pueblo que se rebeló contra una dictadura nosotros militar. Nos enfrentamos por un tema ideológico que no era de los salvadoreños y lo que pusimos fue la carne de cañón y los muertos, porque el problema no era nuestro, era un problema ideológico externo. ¿Vea? Que había condiciones, como en todos los países del mundo, de pobreza, de exclusión, que lo siguen habiendo hoy. Porque si nos vamos a las causas de la guerra en aquel momento, pues deberíamos de desatar otra guerra ahora todavía, porque siguen existiendo ese tipo de problemas aquí y en todo el mundo. O sea, la guerra de los 80 en El Salvador fue un conflicto ideológico, en donde se enfrentaron dos potencias, pusieron las armas y nosotros pusimos los muertos. De eso se trató principalmente. No, esa es una lectura. Es una lectura desde tu punto de vista, pero la realidad, digamos, es otra porque hay otras lecturas. O sea, una realidad que se agotó, que llegó a una situación ya de ingobernabilidad y que podemos discutir largamente sobre este tema, pero que no fue guerra estúpida, o sea, fue una guerra revolucionaria. Ese nivel de conciencia que lo quieren elevar a ciencia, te quieren de alguna manera justificarla bajo el tema ideológico, pero lo que hubo fue muertos. ¿Y para qué? Pues mira, los pobres veteranos ahora. Pero no lo podés disminuir a un problema soviético Estados Unidos, me parece demasiado reduccionista. Estados Unidos, soviético. Sin esos dos no hubiera habido ese conflicto de esa magnitud. Era una realidad internacional que influía, pero el ingrediente, las causas que motivaron la guerra en la década del 70 fue también la falta, ahora, como bien dicho, el cierre de los espacios políticos para expresar las ideas y si eso es lo que tú decís lo traes a este momento, ahora ya no sería una guerra por parte ideológica o política, sería por hambre, sería por exclusión, por una guerra social. Que definitivamente es muy diferente a la magnitud en lo que estaban enraizadas en aquel momento. Sí, yo eso lo entiendo porque no son iguales un caldo de cultivo. Bueno, lo que sea. Sí lo había. Lo que sea, hubo muertos de un lado y de otro. Claro. Lo que sea, hubo combatientes de un lado y otro que ahora son veteranos. Y que si les vamos a preguntar, no lo volverían a hacer. Tienen ese denominador común ambos bandos. Pero yo lo que quiero llegar es que este tema, que el tema de los patrulleros es lo que deriva el otro tema que tú tocaste, que es la reacción del secretario general del FMLN con el presidente de la República y que deriva en despidos de unas personas en el gobierno. Yo, definitivamente, el nepotismo es algo que hay que combatir, es algo que hay que cerrar. Creo que la ley de la función pública, nuevamente, es importante aprobarla. Estos son los casos en donde uno dice cómo no deben de aprobarse este tipo de asuntos. Pero ahí está durmiendo el sueño. Claro, no tendríamos estos problemas si esto fuera de esa forma. Pero esto no quita porque la mayoría, y esto no es de ahora, sino que de toda la vida, la mayoría de la gente que está en los puestos públicos no entra en base a currículum, no entra en base a capacidades, sino que siempre hay un compadre que lo llevó a trabajar ahí. El tema es que el origen de la mayoría es así, pero si se mantiene, si labora ahí, si va a trabajar todos los días y rinde y tiene las competencias suficientes, yo no veo un motivo político de destituirlo. Y a eso agregarle que los mejores salarios están ahí y es donde menos, digamos, transparencia hay a la hora de asignar ese tipo de Claro, entonces en este tema de los parientes de los altos funcionarios, creo que es algo que hay que corregir en el futuro con una ley, pero este tema, este caso como tal, con la reacción de los patrulleros, me deja a mí un sinsabor. ¿Por qué 3 meses después de haber entrado despide a estas personas? O sea, no es posible de que se haya dado cuenta hasta hoy que los familiares de Óscar Ortiz o algunas personas cercanas a Óscar Ortiz estén en el Ejecutivo. O sea, primero cumplen, tienen las capacidades, las características y el salario de acuerdo a cualquier otro del similar puesto. Yo no le veo un motivo de una destitución. Es que ese es el sinsabor que dejó, que podía ser una reacción política. De lo que desde el principio no viste, pues, es una reacción política. Y eso, lo que él llama, lo que el presidente y eso no es bueno. No es bueno para el presidente. ¿Por qué? Porque entonces estamos reaccionando de la forma que todos. Pues, o sea, no es correcto, no es bueno y creo que debe reflexionarlo de una mejor manera. Pero ¿no crees que el plazo pueda también plantearse en el hecho de lo que tú mismo decís, de una evaluación de cada uno de los puestos? Es decir, sí, por eso. Dentro del contexto hay que ponerlo dentro del contexto, porque la percepción que se puede dar es como vos decís, bueno, porque se opuso a los, o lo vio en la calle. Sí, que fue una reacción a eso. Una reacción. Creo que la cuestión va más allá, Carlos. No siento que esa pudo haber sido el detonante,
pero no creo que esa sea... Bueno, hay que verlo, pero eso yo creo que es algo de reflexionar, es algo que no debe de seguir ocurriendo, no pueden haber despidos de la función pública por motivaciones políticas. Okay. Ese es mi punto de fondo en eso. Vámonos al tema entonces. El tema de encuesta. Bueno, mira, interesante la encuesta que el presidente le asigna un porcentaje muy interesante de preferencia de la población y de su aprobación en su gestión. Y sobre todo también planteando algunos aspectos que como país teníamos y que no se habían resuelto. El tema de la inseguridad. La encuesta, positivo, ¿no? Encuesta que no hemos tenido la oportunidad de poderla leer porque claro, fue publicada. Acaba de publicarse el día de ahora, pero en general por los números que se ven, o sea, definitivamente el presidente ha sido un presidente popular, muy popular desde la campaña. Y cuando ganó con un margen suficientemente amplio y con gran respaldo de popularidad. Y esta encuesta viene a reflejar esto precisamente. O sea, el presidente no solo mantiene sus niveles de popularidad, sino que en el ejercicio del poder en este trimestre ha crecido un poco su popularidad. O sea, andaba alrededor del 80% y hoy, 3 meses después de haber asumido la responsabilidad de gobernar, ha mejorado y es obvio, o sea, eso creo que lo hemos discutido en muchos momentos por acá, de que comparándolo, y con esto no quiero menospreciar al profesor Sánchez Serén, pero haciendo una comparación con el anterior presidente, definitivamente los estilos de gobernar, la presencia en la gobernanza como tal del nuevo presidente y la forma en que actúa como tal y comunica, es evidente que hay una gran diferencia, hay un gran contraste con relación al periodo anterior. Bueno, y esto... Pasó el primer trimestre, ¿verdad? Claro, y está bien evaluado. Y lo pasó con excelencia. Claro. Ahora, viene el segundo semestre, viene el examen de medio periodo y viene el examen final. Dios quiera, por el bien de este país, que el presidente Bukele siga manteniendo estos niveles de popularidad y de aceptación que vienen justamente por las obras y por los proyectos que ha anunciado para el quinquenio que estamos ya entrados. Ojalá, Dios quiera que el presidente Bukele se mantenga en esa posición y que logre todos los sueños que él tiene para este país, porque como dice un poeta, en el corazón del hombre caben todos los sueños y esperamos que se le cumplan. Pero continuando con el punto en lo que me había quedado, yo creo de que esta evaluación al presidente definitivamente es el reflejo de su estilo de gobernar y de comunicar, ¿verdad? Porque obras así fuertemente tangibles no pueden haber en 3 meses, o sea, no es que no las ha hecho, sino que es imposible hacerlas. Son bosquejos los que hay. Correcto, él ha delineado... O sea, aquí hay ya un lineamiento de estilo de gobierno, de acciones, porque han habido acciones. El plan de control territorial es el que ha basado y es el que le ha dado este reflejo de los números que estamos viendo. Eso hay que aceptarlo porque es una realidad. No es en general la inseguridad, porque si tú revisas la encuesta, el tema de seguridad sigue siendo el principal problema del país para el 51% de la gente, sigue en primer lugar, ha bajado con relación a la última evaluación que había con el anterior gobierno un poco, los problemas económicos ya empiezan a subir también un tanto. No quiere decir de que los problemas están resueltos, sino que la gente está evaluando positivamente la forma en que este presidente ha entrado en este trimestre a gobernar. Ese es el reflejo de la nota, de la evaluación. Hay una realidad, solo quiero meterle a uno porque tenemos que tener... Hay una realidad que no se puede obviar, Carlos. Y es el hecho que de 15 bajaron a 2 homicidios. No de 15. Entró con 9 el índice y está en 4. Bajó a 2, pero veníamos de 15. No de 2. Está de 9 a 4, perdón. Son realidades de las cuales no se puede abstraer. Y tú lo sabes que en política la percepción se vuelve realidad. ¿Qué faltaba? ¿Voluntad política de hacerlo? ¿El estilo de hacerlo? ¿O simplemente cumplir con lo que se había que hacerlo? Entonces, eso es lo que le da la legitimidad en este momento para tomar cualquier tipo de acción. Si los presidentes en los primeros 2 años no lo hacen, que es cuando tienen su caudal político, por naturaleza va a bajar. Entonces creo que estos 2 años van a ser el momento del cambio para imprimir todas aquellas posiciones que él vaya a tener.
pero la realidad no se puede desconocer. Ahora, yo quiero felicitar a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil. ¿Por qué? No es lo mismo la lucha que se está haciendo contra las maras que lo que se hizo ayer. Ayer tocaron al crimen transnacional, tocaron al crimen organizado, tocaron a bandas que trafican con personas, a bandas que se encargan de agarrar mujeres y hacer un negocio de trata de blancas. Ayer agarraron a varias personas en Oriente y en Occidente, les van a aplicar la ley de extinción del dominio de las propiedades y ellos van a pasar a la orden de los tribunales. Esto, mérito para la Fiscalía, mérito para la policía, y creo que adorna el plan de seguridad del presidente. Pero no solo eso, verlo en el contexto de la visita del secretario. Es decir, uno de los componentes de este es precisamente atacar esa forma de crimen transnacional. Estas investigaciones no se dan de la noche a la mañana. Vienen desde el 17. Este es el tema de inteligencia, de seguimiento que conduce. Y viene lo más importante, la sostenibilidad al momento de judicializar este caso. Ese es el punto. Ese es el punto que hay que ver. Aquí todos estamos enfocando al tema de la investigación del delito, al tema de la captura. El problema, el gran reto al cual yo me sumo a las felicitaciones a la Fiscalía, es que este tipo de casos lo trabaje, que no se le caiga, que no se le caiga. Que no se le vaya a caer, porque va a ser más frustrante que se caiga un caso de esta magnitud, porque no se tuvieron las pruebas y la suficiente robustez para sostenerlo jurisdiccionalmente. Vamos a continuar con este debate cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovechar también, invitarlos a que sintonicen mañana en directo con Ernesto López Radio. Vamos a hablar en la primera etapa del programa con Rodrigo Ávila y también Ricardo Sosa. Ambos son expertos en el tema de seguridad, que es el tema que hemos estado hablando. Y vamos a hacer una evaluación en el marco de los 100 días de la gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele, que desde luego arranca sus primeros 100 días con un 90% de aprobación según la encuesta de LPG Dato. Esto será en la primera parte. En la segunda vamos a hablar precisamente con Danilo Pérez sobre la ley del consumidor. El día de ayer se aprobó una polémica, pero no pasó, pero entró para hacer ciertas reformas. Es que una reforma para que se pudiera pagar en los días sábados y domingos. No, para que te llamen para cobrar los días sábados. Pero hubo un error ahí, hay una mala interpretación. Hubo una mala interpretación. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar sobre ese tema porque ahora se supone que bajo esa óptica, información como salió, era de que ahora hasta los sábados iba a haber oportunidad de estarte acosando, no es cierto. El sistema financiero para cobrar. Así te lo resumo, no es cierto. Pero no fue así. Sí, no. Entonces los invito a que sintonicen mañana, entonces a las 7 de la mañana en directo con que ahí está. Aunque nos traicionó el miércoles, ¿verdad, Carlos? No, es que lo estamos exportando aquí. Nosotros exportamos Neto panelistas. López Radio se encarga de exportar panelistas a otros medios, así es que de eso nos sentimos contentos. Aquí los preparamos y los y funcionarios también. Buena escuela. Buena escuela. Gracias, vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora hasta el sector del cruce de la 49 Avenida y la Roosevelt. Sí, así es, ¿verdad? La 49, es el 49 calle, ¿verdad? La que va de norte-sur. Sí, ¿verdad? 49 Avenida y la calle Roosevelt, ¿verdad? Sí, porque las calles son, sí. Ahí por el estadio Mágico González. Así está el ambiente circular de vehículos en esta importante arteria que cruza nuestra ciudad capital, tomando como punto de referencia la 49 y la Alameda Roosevelt.
Así es que tome usted también en consideración estas imágenes que le presentamos gracias a nuestro patrocinador. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, examinando así de manera muy particular, no sé, doctor, sobre el tema de del 90% de aprobación, no sé si opinó ya. No, mire, yo creo que es correcto. La imagen del presidente está muy bien evaluada porque, bueno, además de ser un hombre muy inteligente, es un buen comunicador. Es un excelente comunicador y su gobierno ha comunicado y están haciendo obra. Lo que sucede es que en este momento el presidente no puede entrar como aquellos tanques alemanes, los Panzer, ¿verdad?, a arrasar, porque todavía está en los primeros 90 días de su gobierno. Claro. Y todavía son esbozos de todo el plan que quiere hacer para que El Salvador se recupere. Me agrada muchísimo algo, para entrar un poquito en el otro tema, Ernesto. Me agrada muchísimo la relación que se ha establecido entre el gobierno del presidente Bukele y los Estados Unidos. Porque la visita, que hoy creo que se va, del secretario de Seguridad de los Estados Unidos, ha venido a dejar cosas buenas. Es el secretario interino de Seguridad. Sí, pero es secretario de Seguridad, aunque sea interino, ¿verdad? Y se respetan las decisiones que viene a tomar con el presidente Bukele. Claro, nosotros no sabemos qué se ha firmado y esperamos que no se vaya a firmar algo que vaya en detrimento a la soberanía del país, como lo que se pretende hacer una base militar en el puerto de la Unión. Pero bueno, fuera de todo aquello que son especulaciones, creo que al firmar una carta de entendimiento por primera vez, y felicito al presidente Bukele y al secretario de Seguridad de los Estados Unidos por haber dado importancia al combate del crimen transnacional, porque eso significa no solo corrupción, no solo impunidad, no solo tráfico de armas, no solo tráfico de personas, no solo tráfico de órganos, no solo tráfico de drogas, sino que significa que El Salvador va a ser el retén para que las drogas y el crimen transnacional no pasen hacia el norte. Y tiene que involucrarse a los 3 países del Triángulo Norte para que las fronteras de nuestros países estén bien seguras para que no penetre nada. Que sea una red de inteligencia, una red operativa, una red logística, una red de seguridad nacional para cada país de Centroamérica, el que nosotros combatamos el crimen organizado. Eso me alegra, porque el crimen organizado es el que da origen a la corrupción. Y por supuesto, la corrupción produce impunidad y la impunidad favorece al crimen organizado. Felicito al presidente Bukele por esa carta de entendimiento. No, yo creo que ahí ese es el adorno, hombre, que han puesto. O sea, el convenio. Si usted sabe aquí lo tengo. Aquí privado, está. No, aquí está. Es que ha sido publicado. Conozca. Claro que lo sé. Ha sido publicado por la agencia EFE, la agencia española. Ah, bueno. Y entonces la agencia española de noticias dice exactamente que lo que viene aquí es afirmar el apoyo a la patrulla fronteriza para detener a los migrantes. No, el crimen transnacional. No, señor, ese es el adorno. No, aquí se lo voy a leer.
Se lo voy a leer. No, es lo que dice jefe. No, pues sí. No, ese es un convenio que se firmó. Dice el presidente, comillas, el presidente de la República, cuando da su conferencia de prensa con el señor de Estados Unidos, dice: es una carta de intención muy compleja que vamos a traducir en muchas cosas y hacer conjuntamente en las siguientes semanas y meses. Una de las cosas es que nosotros queremos generar nuestra propia capacidad para controlar las fronteras. Los Estados Unidos vienen a imponerse a los países del Triángulo Norte para que construyan un muro de contención militarizado para que ya no se vayan más migrantes. Lo demás es parte de los adornos que está, porque habla de el punto central es reducir la migración irregular. Entonces, El Salvador se ha comprometido a construir, parece que ya están dando, de acuerdo a las declaraciones del presidente, una patrulla fronteriza. Estados Unidos va a venir a apoyar esa patrulla fronteriza. Bueno, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Porque antes de venir aquí estuve en Guatemala también. Entonces, lo que está detrás es una política de los Estados Unidos de construir estos famosos países seguros. Y los países seguros, para los televidentes, significa que todos los que buscan pedir asilo en Estados Unidos, mientras ese proceso se da, que no estén hacinados en México, que hay más de 60,000 ahorita cerca de Tijuana, sino que en estos países los trasladan a esos países y mientras les sale la petición de asilo, están en esos países. Guatemala, hay un gran debate y lo han llevado a la Corte Constitucional para decidir si eso vale o no. Entonces, nuestros países siempre han sido países dependientes de Estados Unidos. A principios del siglo pasado, 20, eran repúblicas bananeras, Banana Republic, ¿verdad? Y así hemos sido, hay que aceptarlo, somos países dependientes de los Estados Unidos, del imperialismo norteamericano. Entonces ellos vienen a imponer su política. Bueno, los presidentes los presidentes de los Estados Unidos están y de Centroamérica. Tema ideológico. Es que no es ideológico, es la realidad. Por el término imperialista que ocupaste, sí, pero yo no le tengo ningún problema a ese concepto. Sí. No, mire, le voy a decir una cosa. Sí. Usted lo ha visto desde una óptica que es correcta. Sí. Yo lo veo desde la que me interesa a mí, que es el crimen transnacional, que también se firmó pero ahí. Mira, yo lo veo en el contexto de los alcaldes. Este es primero, no es un convenio, es una intención de firmar. Carta de intención. Pero mira, lo que yo tenía entendido es que estaba limitado a 4 temas, básicamente. Uno de ellos era el combate al crimen organizado, a las pandillas, a todo lo que tema con la seguridad transnacional. Claro. El segundo punto, que yo sí creo que vamos es el reforzamiento en la frontera, porque no lo esconden, lo dicen, vamos a reforzar todo para lograr detener. La tercera, que no se ha tocado aquí, es también que ese convenio establecía la posibilidad de hacer visas al sector agrícola para fuentes de trabajo allá en los Estados Unidos. Y la última, que es la atracción de inversión extranjera. Mira, eso creo yo que era el alcance de esa carta de intención. Aquí tengo el boletín oficial. El boletín oficial de Casa Presidencial dice, se comprometió el gobierno de Estados Unidos y El Salvador en esta carta de intención a reforzar la patrulla fronteriza de El Salvador. Ese es el punto principal, por eso se decía. Pero es un tema. Pero y también busca mejorar las condiciones de seguridad, ahí va la lucha contra, y el crecimiento económico. Pero decía, esos son adornos. No, el principal es la patrulla fronteriza, Walter, que están creando un muro de contención. Ese tema de la patrulla fronteriza, yo no lo veo dentro del contexto de esto que estuvimos hablando y discutiendo el programa pasado, con el tema Trump, antiinmigrante, el tercer país seguro. Yo no lo leo ni lo veo dentro de ese contexto, porque si tú sos periodista y tú sabrás, y dándole seguimiento desde hace mucho tiempo. E investigativo. Correcto. No, pero hay un fenómeno de criminalidad de la región en donde nuestras fronteras y las de toda la región de Centroamérica hacia México, hacia los Estados Unidos, en la ruta hacia los Estados Unidos, que tiene que ver con el crimen organizado. Tiene que ver con drogas,
Vea, trasiego de drogas, tiene que ver con tratas, tiene que ver con migrantes irregulares no nacionales, porque para empezar una patrulla fronteriza salvadoreña jamás va a poder detener a un salvadoreño que quiera salir del país, no puede constitucionalmente hacerlo. Puede, pero recordate que aquí vienen de repente, que aquellas épocas o todavía seguirán los chinos, un montón de africanos, personas que inclusive terrorismo migra de esa forma para penetrar blancos y objetivos en los Estados Unidos. El reforzamiento de esa patrulla fronteriza yo la veo y la entiendo desde ese contexto que tiene que ver con un tema de seguridad. O sea, no con un tema de detener a los migrantes salvadoreños, porque jamás lo podrán hacer. Es que no pueden constitucionalmente hacerlo. Tampoco se puede amarrar al tema de un país seguro, porque son otras condiciones que ya lo vimos en Guatemala, que están hasta ya lo aclararon que no es que realmente busca esto. Es un tema de seguridad. Es un tema de seguridad. Es un tema de seguridad como tú. Y hay que hacerlo, definitivamente. ¿Tú crees que es sin desmejorar a nuestra fiscalía, a la policía? ¿Tú crees que este tipo de golpes, como que se refirió Kirio a lo que sucedió ayer o antier, es producto solo de una investigación nacional? Se comparten todas las informaciones de Estados Unidos, de Guatemala, de Honduras. Ese intercambio solo puede darse a través de los entendimientos. No te van a poner con rojo, ¿verdad? Ya las acciones específicas. Esos golpes son basados en la cooperación. Esos golpes que dieron ella es producto propio, que no es aislado. Ante eso que ustedes explican es así. Tan es así que a todos los que han capturado les han mandado la ficha, la fotografía a todos los países del Triángulo Norte, para que allá determinen e investiguen si tienen algún problema también por el que puedan ser procesados. Es decir, porque ya no existe el Interpol, pues. Si es que eso ya está, hombre. Ya existe el Interpol, ya existe. No, pero hay inteligencia, otra cosa. Pero hay conexión y comunicación para intercambiar, eso existe. O sea, eso existe. Aquí el punto central es que van a detener a los migrantes y hay que ponerles una militarización en la frontera y hay que buscar formas. Ese es lo que está trasfondo. Yo no sé por qué no lo quieren ver. ¿Cómo no? No sé por qué no lo quieren ver. Si es el punto principal de la firma del convenio. No se puede detener a un migrante salvadoreño. ¿Bajo qué argumento podría la autoridad? No funciona. Es que no puede constitucionalmente restringirse la salida de un salvadoreño, a menos que sea por autoridad. Por otro lado, migrantes salvadoreños casi no hay, hombre. Casi no hay. Ya se fueron o ya no se van. Se siguen yendo alrededor de 400 diarios. 300 diarios se están yendo. Ya bajó un poco. Siempre buscan, va bajando. Va bajando. Ahora, pero fíjate que es interesante todo esto, porque por ejemplo el señor McLean, así no sé cómo se pronuncia bien, Kevin, el señor Kevin, casado con su esposa salvadoreña. A eso iba a decir, pero otro detalle más. Cuando ellos tienen que ratificarlos como funcionarios del gobierno de Estados Unidos, pasan por distintas comisiones en el Congreso y en el Senado. Cuando ellos van a la comisión, cuando va el señor Kevin a la comisión, él explica su historial. De hecho, en redes sociales está su currículum, su historial, y escriben: ellos fueron analistas del programa de administración y operaciones del servicio secreto. O sea, han sido espías del servicio secreto, él y su esposa, y lo dicen públicamente. Ahí están las fechas en que fueron y que fueron parte del Departamento de Seguridad y Defensa Nacional. Entonces, eso es parte de la política que está estableciendo los Estados Unidos de ya no tener a esa cantidad de migrantes en la frontera, digamos, ¿sabes que yo sí quisiera sur de ellos, Estados Unidos? Sí. Que resaltara. Sí. Es que, y a mí me agrada, es el cambio de relación con los Estados Unidos. Hay un cambio total en la política exterior de este país. Y cómo no, Walter, más dependientes, genuflexa, no se trata de tener 3 millones de salvadoreños allá. Eso es uno de los principales socios comerciales. Hombre, lo menos que puedes tener es un cambio de acercamiento y de actitud que no se miraba anteriormente. Entonces, eso sí, ¿en qué se traduce? En acciones como la que tú estás planteando. No, y si algo hay que reconocer, al menos este gobierno en este primer trimestre que solo tiene de gobernar, no ha tenido una actitud al estilo del presidente anterior de Guatemala,
que lo obligaron y lo hincaron a firmar el programa de País Seguro. Pero este presidente no ha hecho eso. Pero hay actitudes de actitudes. Mira la actitud digna de López Obrador, pues. O sea, López Obrador le querían obligar a firmar País Seguro y dijo, un momentito. Lo hincaron. Y lo firmó. Sí, y lo firmó. Yo no estoy diciendo que no te estoy diciendo que no lo hincaron. Te estoy diciendo de que sí, lo hincaron, pero con dignidad. Pero cuando estaba firmando estaba tan como que dice, bueno. Él está defendiendo a López Obrador porque es un presidente de izquierda. Y tiene derecho. Es un presidente bien evaluado. Esa es la versatilidad de la democracia, del pensamiento. Le voy a decir por qué López Obrador aparentemente se ha arrodillado a los Estados Unidos. ¿Saben por qué? Intereses comerciales. Pierde $1.000 millones de dólares diarios. La amenaza fue comercial. Diarios. Te elevo los aranceles y punto. A nosotros no nos puede hacer mucho. Mira, fíjate que cuando estaba leyendo esto, me encontré con una nota bien importante. Dice que Trump presionó a Guatemala porque le quitó la visa a la selección que iba, a un equipo de fútbol, fíjate, entre las presiones, y les amenazó también de que le iba a quitarle las remesas hacia Guatemala y le iba a poner un impuesto a las remesas. O sea, sí, vaya, y cuando yo menciono la palabra imperio, ¿por qué se asustan? Pues nadie se asustó. Si ese es el imperio. Ese es el imperio. Walter. Haciendo, y aquí cómo nos amenaza con el TPS, con la remasa. Nadie se asustó. Entonces hagámonos de Te voy a decir la frase que utilizan. Aquí no hay nada gratis a cambio de nada. ¿Qué es lo que exigieron? Voluntad política en combate a la corrupción, voluntad política en combate a la migración, al crimen organizado. Eso es lo que evalúa el gobierno americano. Y dice, bueno, estos están dando señales de que tienen esa intencionalidad de hacerlo. Esas cartas de intención que están ahí, hay muchísimo más detrás que no te lo van a poner, pero es una forma de cómo se está logrando firmar este alcance a cómo se firmó en Guatemala. Son totalmente diferentes las posiciones, Juan. Ahora te voy a decir una cosa. En este tema, en estos 90 días, el presidente Nayib Bukele se ha portado como un estadista. Claro. Hasta este día. En esto, hasta es que ahora. Hay que reconocerlo. Hasta este momento, como un verdadero estadista. ¿Por qué? Porque está viendo los intereses del pueblo salvadoreño, que ese es su deber, y lo está haciendo. Entonces, cosa diferente, lo que hicieron en otros regímenes y en Centroamérica también, en Guatemala, en donde ahí sí hubo una genuflexión del presidente actual de Guatemala. ¿Por qué? Porque él tiene problemas con la CICIG de Guatemala, que tiene que ver, por delitos transnacionales, tiene que ver con Estados Unidos, que Estados Unidos lo puede jalar para allá. Entonces vino él y se apresuró a firmar el País Seguro. Pero aquí no, aquí el presidente fue claro, aquí no va a haber país seguro. Y yo comparto lo que dice, comparto lo que dice el doctor Quirio. Por eso la frase del presidente Bukele cuando dice, es una carta de intención muy compleja, que vamos a traducir en muchas cosas conjuntamente. O sea, tiene razón, es una ha jugado. Sí, no, sí, que yo no estoy diciendo a favor o en contra, estoy explicando lo que está detrás de eso. Entonces, ¿aceptás el imperialismo? No. Sí, porque lo está haciendo con inteligencia. El presidente de la República lo está haciendo con inteligencia. Aquí lo hemos dicho y ojalá se ponga con dignidad. Aquí lo hemos dicho muchas veces que si sobre algo hay un denominador común es sobre el manejo de la política exterior del presidente. Y tiene el respaldo de todos los salvadoreños. Dignidad. Así es, y que sepa que si se sigue manifestando así, el respaldo de todos los salvadoreños. Porque la dignidad del país está por encima. Le doy la palabra, doctor, cuando regresemos. Voy a la pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por participar. Envíenos sus comentarios, sus preguntas. La versatilidad del pensamiento
de los planteamientos, de los enfoques que cada uno tiene, no pueden ser iguales, y eso es lo rico de este programa, ¿verdad? No te vayas sin felicitar. Oye, a la mujer que nos quita el sueño. La mujer que nos quita el sueño en la mañana es Anita. doña Anita, la que nos atiende con nos ayuda. Y por eso nos quita el sueño, ¿eh? Es la mujer que nos quita el sueño. ¿Dónde está? Ahí está, ¿verdad? Para ver Vamos a ver, no quiere salir, que le da pena. Anita. Bueno, felicidades. Gracias, saludos especiales por su cumpleaños. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Doctor Salgado, ¿quería darle la palabra? Quedé pendiente, sí. No, yo lo que le quería decir Walter. Entre tenores decíamos otra cosa, pero a Walter. Al jesuita, a nuestro amigo. Curita, decía, curita. Jesuita. Es yo muy inteligente. Yo lo que le decía a Walter es que yo prefiero ser amigo del imperialismo yanqui y no ser amigo del imperialismo ruso o del imperialismo chino, que China es un imperio también. Así es que yo celebro. Yo no tengo problemas con ser amigo del imperialismo chino. Para nada. Amigo, ¿verdad? Amigo. Yo, por eso felicité al presidente Bukele. Yo creí que iba a hablar de Venezuela. No, porque yo no quiero ser dependiente ni esclavo de ningún imperialismo. Quiero amigos, que me respeten con la dignidad que tengo. No, dependiente no. Usted cambia las palabras. No, amigo, dije yo. No, es que como dice Julio que no hay almuerzo gratis, pues ellos no tienen amigos, doctor. Tienen intereses. Bueno, o sea, los imperios tienen intereses y van sobre nuestras. Esas son las relaciones internacionales. Todos los países tienen intereses. Entonces yo lo que creo es que hay una gran diferencia entre ser un estado dependiente o asociado como Puerto Rico, que son asociado y dependiente hasta de las reglas, a ser un país que tenés tus virtudes y tenés también tus defectos, y que como país que te respeten, con lo que tenés. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una fuerza humana, ¿verdad?, que es la que emigra, que es la que está allá, que es la que mantiene esta economía, y definitivamente el día que cierren el chorro de la remesa, ese día colapsa esta economía. La Iglesia Católica le va a dar a usted un año sabático en un convento para que medite. Para escribir la gran novela y el libro. Pero yo siempre me he preguntado, con tanto que critican, ¿y hacia dónde va toda la inmigración? ¿Por qué se van para el norte y no buscan para el otro lado? No, es que yo lo que creo es que hay países a los cuales tenemos que admirar, sobre todo en este tipo de conducción. Mira, yo viví en Panamá 4 años. Y yo vi Panamá cómo se desarrollaba, y ahora incluso en este tema internacional fue intervenido por los Estados Unidos. Panamá fue un departamento de Colombia que en 1914 lo sacaron para construir allí el canal de Panamá, pero después vino la lucha revolucionaria del coronel Omar Torrijos, que por cierto vivió aquí en El Salvador y ahí estuvo en la escuela militar. Se graduó aquí en la escuela militar. Y Omar Torrijos desarrolló una revolución para decirle a los norteamericanos: se acabó la dependencia, digamos, política de los Estados Unidos. Del canal de Panamá. Y le entregaron el 31 de noviembre de 1999 el canal a Panamá, a los panameños. Y los panameños han desarrollado una lucha de autodeterminación, digamos, como pueblo, después de ser colonia, después de estar dependiendo de los Estados Unidos. Y entonces ha desarrollado esa lucha poco a poco ahora, y le ha demostrado a los Estados Unidos que son independientes. Tienen relación con China, tienen relación con Taiwán, tienen relación con Rusia. Realmente en esa parte internacional han demostrado dependencia. Evidentemente todavía continúan las zonas revertidas y ahí está el canal. Son países que tú lo ves. Costa Rica, por ejemplo, rompió con Taiwán y son relaciones con China, y dice: somos
países y tenemos nuestra propia y determinación. Chile le regaló un estadio. Un estadio y más millones. Ojalá Lo de nos los dieran, más millones se quedó un poquito no, ahí porque desarrollaron en unas autopistas, pero lo que quiero yo Bueno, ¿y establecer. qué va a dar China? Yo me pero esa es el pregunta. Esa es mi pregunta. ¿Qué va a dar China? ¿Va a dar el tren? ¿Va a dar el aeropuerto? Con que abra sus mercados a la producción salvadoreña, creo que es bastante. Ni vas a ir como una migajita. Por eso, pero para El Salvador es importante poder venderle a una ciudad China. Los costos de exportación a China no son fáciles. Son mercados importantes. Aquí hay que ver qué nos trae, qué nos dio. O sea, es que no podemos esperar regalos. Claro. No podemos esperar regalos. De 2 hospitales, hombre, uno en Oriente grande y otro en Occidente. El presidente de la República mismo le ha dicho a los Estados Unidos: a mí no me regalen cosas. Exacto. El mismo Estados Unidos. Tampoco. No hay que pedir el pescado. No hay que pedigüeño. Si yo fuera presidente, le hubiera dicho a China: vaya, ok, vas a estar con nosotros, quiero 2 hospitales. Pues eso, mira, por eso es que no vas a ser presidente. El tema y con eso menos. El tema con ser pedigüeño, ¿qué? No, hablando de China. Si no, ya lo van a apoyar los chinos en la campaña. Ya va a aparecer de candidato a la presidencia. Interesante estuvo el momento del lapso así para levantar esto. No, está bien. Ok, a ver, el punto es, si hablamos de China, entonces, es que ¿qué valor agregado tiene el haber inventado con China? ¿Qué de beneficio obtiene el pueblo salvadoreño en las relaciones internacionales? Yo voy a firmar con un país si me conviene económicamente. ¿Por qué? Porque me dan un tratado de libre comercio, los aranceles son menores, voy a poder exportar mis productos tradicionales. Y el mercado para productos nuestros en China es importante. Eso es, pero hay una tendencia natural. Si El Salvador tuviera reactivado, por decirte, toda la caficultura y desarrollada, podría venderle solo a China toda la producción nacional. Solo te pongo una idea. Vos dijiste que aquí se caen las remesas y quiebra. ¿Y las remesas de dónde vienen, Walter? ¿De dónde vienen las remesas? No, de nuestros hermanos migrantes allá que están trabajando en distintos países, Canadá, Estados Unidos, Canadá, México. Sí, pero no nos engañemos, que te cuesta decir el 90% es de Estados Unidos. De Estados Unidos, correcto. Entonces, si vos sabés que viene el 90%, lo menos que puede hacer un estadista es mantener una relación cordial con ese país. Definitivamente. Cordial, vos lo has dicho, pero no dependiente. No, pero lo ha demostrado el presidente que hasta este día. Pero estratégicamente, Julio, nuestros gobernantes tienen que dejar esa dependencia de esas remesas porque son en el mismo monto del presupuesto general de la nación. El día que los Estados Unidos mismo diga, como con Guatemala, te voy a poner un impuesto, va a ser un impacto fuerte a la economía salvadoreña. Entonces, tenés que ver hacia otros lados para dejar de depender de eso exclusivamente. Por eso es que las relaciones con países como China y sus mercados como tal son algo importante para desarrollar en el país. Tienen que voltearse a ver en materia económica, son intereses los que se discuten. Claro, pero entonces solo te pongo un ejemplo. ¿Qué pasó con Guatemala? Es el mejor ejemplo ahorita reciente. Guatemala, una relación cordial con Estados Unidos, etcétera. Aquí viene Estados Unidos y le dice: yo quiero que en tu territorio tú me detengas a los salvadoreños y a los hondureños, y ahí los vas a tener hasta que, ¿verdad? Viene el presidente y se vio obligado por los Estados Unidos a firmar. Bien, ahorita está en la Corte Suprema de Justicia si se acepta o no es. Bueno, ¿cómo lo obligó? Con presiones. Le dijo Trump: te quito la ayuda, te quito las visas, te quito... O sea, pues sí, claro. Entonces, ¿querés que mandarle el problema a ellos? No, entonces ellos están trayendo el problema acá. Entonces, el punto es, ¿por qué no se comprometen, así como se comprometen acá, a detener la migración, a luchar contra el crimen organizado? ¿Por qué no desarrollamos y vemos las causas de la migración? Sacamos a este país de la pobreza. Esa es ese es el punto, exactamente. Ese es el punto. Eso en este convenio yo lo extraño. Nosotros, decime con todo respeto, ¿qué producimos nosotros frente a esos monstruos tan... Si a México, con todo el poder que tiene México, petróleo, plata, zinc, con todo lo que tiene, cayó y tuvo... ¿Por qué? Porque le significaba $1,000 millones diarios el no hacerlo. Claro. Y eso no quiere decir que sea sumiso, no. No, al contrario, se puso firme. Económicamente le conviene que a México, no a los Estados Unidos. Es decir, en una relación comercial siempre hay uno que quiere poner
reglas. Voy a la pausa y regresamos con el tema de elecciones en Ghana, ¿verdad? Sí. Interesante. Hablamos de esto cuando regresemos, que es otro de los puntos que hemos conocido a lo largo de esta semana, las diferencias que hay precisamente con quién debe de estar al frente como presidente del partido, ¿verdad? Hay dos candidaturas, por un lado Rigoberto Soto y también la de Guillermo Gallegos. Vamos a hablar un poco del proceso de elección interna. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, comencemos a un poco analizar la situación que está pasando en Ghana y que es otro de los partidos después del partido Arena, que está entrando en la dimensión de poder concretizar quién debe dirigir el partido. Hay dos candidaturas o precandidaturas que ya fueron dadas a conocer y se nota que hay un problema ahí de fuerza, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que esto que estamos viendo ahora en Ghana y que de alguna manera, bien o mal, se ha visto en otros partidos, en el frente, en Ghana, en mayor o menor profundidad, cuando se desatan estos conflictos internos por temas electorales. Yo creo que es algo que hay que verlo desde un punto de vista positivo, ¿verdad? Porque eso significa que la democracia interna está comenzando a funcionar al interior de los partidos políticos. Amén de que no sepan todavía administrar las diferencias internas para este tipo de procesos, solo el hecho de que haya un debate de ese tipo, creo que los cambios que en este país se han dado en transformaciones de democracia interna al sistema de los partidos políticos es buena y es positiva y está dando sus resultados como tal. Viniendo al tema Ghana, o sea, yo creo que es primera vez que van a hacer su proceso interno de elección de autoridades, por primera vez de una forma democrática y con un padrón, y es natural y es normal que se desaten estos conflictos, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Yo igual en ese sentido creo que, y quizás el gran reto que le va a tocar al partido Ghana para el 2021 es ver si la decisión que se tomó de acompañamiento y de alianza va a ser o no va a ser. Creo que la fortaleza del partido de Ghana está en la cantidad de diputados que actualmente tiene, porque en política así es, en política no hay amigos, política son correlaciones las que se mantienen. Entonces a mí personalmente me agrada, vi que la intencionalidad de por lo menos de participar del doctor Tenorio, Mario Tenorio, ¿verdad? Considero que es un hombre de trayectoria, fue de los fundadores del partido Ghana, además colega, abogado con una... Pero no sé si Mario Tenorio no, es Guillermo Gallegos. No, pero él va en la planilla. Estoy en la planilla de apoyo, sí, es que por eso es que, sí, claro. Sí, entonces... Hay dos precandidaturas, y digo precandidaturas, yo creo que van a Gallegos y Soto, ¿no? Lo que pasa es que, lo que decía Walter, ¿verdad? No es de una persona, es con quién te rodeas, con quién vas a ir. Carlos, no lo confundas con Walter, el hermano, no. Sí, ok. Walter el bueno. El curita. Saludos especiales. Walter, tu hermano. Pero lo que quiero hacerte el planteamiento es que el solo hecho de que existan más de un ungido, ya eso implica que empieza un reconocimiento tácito, ¿verdad?, de que las democracias al interior empiezan a funcionar. Ya será labor de los militantes de ese partido de evaluar qué quieren, gente que fue fundadora del partido, gente de trayectoria y además gente de que ha venido sudando la camiseta dentro del partido. Ghana. O sea, yo me referí al doctor Tenorio porque particularmente para mí me parece una persona muy sensata, me parece una persona que ha sido, dijéramos, consecuente con sus posiciones, abogado. Ojalá le vaya bien al doctor, se lo deseamos. Pero al final, Ghana tiene que hacer una introspección. El gran reto para este partido es si va a seguir manteniendo esa cantidad de 11 diputados, ¿verdad?, para ver cómo va a incidir en el próximo periodo legislativo.
En la Asamblea, por más que le queramos dar vuelta, funciona la aritmética legislativa. Y esa aritmética solo se da con votos. Por lo menos así ha funcionado. Y por más que me digas, mira, es que si no van a salir en la Asamblea, no hay otra forma. Las convenciones, las realidades, los buenos deseos, esos pasan a un segundo plano, por más que le querrás dar vuelta. Ahí va, ¿tiene los votos, doctor? ¿O no los tiene los votos? Ah, bueno, si no los tiene, entonces o se va al archivo el tema o simplemente no se discute. Entonces el gran reto para el que llegue a la dirigencia de Gana es mantener la cantidad de diputados que actualmente tengan con esa trayectoria y vinculación a la tradicional y de dónde y cómo se formó el partido Gana. Bueno, precisamente a eso iba. Yo creo que el partido Gana tiene un pecado original, porque Gana surge con capital de Saca, de Tony Saca, capital cuestionado después por la corrupción, y luego Gana se convierte en el PCN de la actualidad. Acuérdate, cuando gobierna Arena de los 20 años, el partido Taxi era el PCN, ¿verdad? En esos 20 años, que lo ocupaban para la gobernabilidad, si le podemos llamar una palabra bonita, ¿verdad? Entonces, el PCN en tiempo de Kirchner, no, por eso, pero entonces, muy peyorativo el término. Pero es que es la realidad. Mira, en el tiempo de Ciro, ¿verdad? No en el Ciro bíblico, sino de Ciro Cruz Cepeda. Ciro Cruz Cepeda. Ciro el persa. Entonces, en el tiempo de Ciro, el PCN era eso, un partido bisagra que le permitía la gobernabilidad a Arena. Pero ahora Gana cumple ese objetivo. Es decir, es el bisagra. Al grado que Gana se ha ido destiñendo hasta de su propia bandera. Porque ahorita, si la vemos a las cabales, el partido de gobierno es Gana. Porque el presidente ganó con esa bandera. Alianzas políticas que son válidas totalmente. Entonces ahí se confirma todavía más. Entonces, claro, yo trato de entender, digamos, qué hay detrás de cada uno de estos candidatos a nivel programático, pero no encuentro nada. O sea, Gallegos es igual, o sea, una derecha no tan recalcitrante, pero una derecha que quiere pena de muerte, que fue, etcétera. Y al nuevo candidato, el doctor. Pero ese es su o sea que digamos, y tiene respaldo popular. O sea que realmente que la disputa que hay al interior de Gana es una disputa de nombres. No es una disputa de planteamientos. Solo quiero hacerte una aclaración, y no me vas a decir que estoy defendiendo a Gana. A ver. Y esa percepción que decís al inicio de que fue, dijéramos, gente de Saca, de que fue en contra, eso valía la posición para la primera elección. Eso ha pasado 3 elecciones. Sí, ya se ganó su derecho propio. Por eso te dije, se fue destiñendo el anaranjadito hasta caer a azulito. Eso se va a comprobar hoy en el 21, si esa decisión, ¿verdad? A ver si no se vuelven a echar más tiña, ¿verdad? Lo que pasa es que todo gobierno necesita este tipo de partidos para la gobernabilidad. Acuérdate, pero que eso pasa hay aquí. Dos fuerzas. Vamos a ver el caso español, del Congreso español. El partido hegemónico puede gobernar solo. No, hay partidos pequeños con el que haces alianza para poder gobernar en democracias europeas. Es que estoy de acuerdo, Sonia Hernández pregunta, bueno, felicidades por el debate que tienen. Bueno, y nuevas ideas no se oye. ¿Cómo porque no ha competido. Nuevas ideas ya es partido. Son pruebas. Es partido, va al 2021. Ahí es donde se va a ver. Las elecciones del 2021 va a ser la sepultura o lo de Lázaro, ¿verdad? Si alguien resucita y vuelve al contexto de cualquier partido. Entra sometimiento. Le doy la palabra, doctor. Cuando regresemos, voy a la pausa, 7:47 minutos. Regresamos. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar participando con nosotros. Saludos muy cordiales a nuestros amigos de la diáspora que se encuentran, desde luego, en los Estados Unidos. Tú me hiciste llegar, me hiciste una recomendación con el ingeniero, empresario, investigador, ¿verdad? ¿Sí? Es ¿sí? Sí. Para enviarle saludos también a... Es un hombre que está muy identificado. ¿Cuál es el nombre de él? Porque no lo tengo, lo acabo de perder acá. Ha sido, bueno, es ingeniero, empresario, investigador científico. Ha tenido muchos estudios.
Carlos Vela. Saludos muy especiales. Carlitos Vela. Sí, Carlitos Vela. Una persona que te da seguimiento al programa desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Un saludo a Carlos. Carlitos, por estarnos sintonizando. Muy interesante en los análisis que nos hace llegar, específicamente de estudiar el comportamiento migratorio en Latinoamérica, ¿verdad? Le decía que me gustaría tenerlo en un programa. Lo que Reagan dominó la teoría del dominio en América Latina. Hay una tergiversación de la historia en El Salvador que es escalofriante. Un país que niega su historia nunca progresa, parte de lo que me acaba de titularizar. Nos vamos a la pausa. Participen, amigos, escríbanos, de verdad, denle consistencia a sus preguntas o a sus análisis, porque si nos ponemos un poco a cuestionar, o no tanto cuestionar, porque el cuestionamiento es bueno, sino que a insultar o a menospreciar, no se vale. No somos dignos de estar en la base de contacto de ustedes. De verdad, aprovechen, participen, háganlo. En un programa como esto, lo importante es tener diferentes ángulos de los temas para que ustedes construyan su propia lectura. Ese es el objetivo de nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, tengo un poco... aquí está mejor. Ahí está. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Hoy es viernes 30 de agosto. ¿Cómo corre el tiempo, verdad? El último, prácticamente, mañana es 31, ¿no? Entonces ya se nos fue agosto, vamos a septiembre. Doctor Salgado, bueno, debe darle la palabra. Sobre Ghana, ¿verdad? Sí. Es interesante el proceso que se va a llevar a cabo el 20 de septiembre. Octubre. O de octubre. El 20 de octubre en el partido Ghana. En Ghana hay varias fuerzas. Empezó unificada bajo la estructura política, mental y de mucha experiencia del expresidente Saka. Pero luego, con los problemas que tuvo el presidente Saka, llegaron otras fuerzas de otros amigos muy cercanos al presidente Saka y prácticamente hicieron los bandos. Andrés Rovira, un amigo mío al que aprecio bastante, que se quedó como un hombre transaccional y se quedó 10 años. Hoy ha renunciado y viene la elección de un nuevo presidente. En Ghana hay 2 grupos y quizás 3. El tercer grupo con unos 2 diputados. Pero de los grupos que hay en Ghana, el que más sobresale es el grupo del diputado Gallegos. A mí me gustaría ver en la contienda también al diputado Francis Ablac, por ejemplo. Buen diputado. Me gustaría ver al diputado Mario Tenorio en la contienda, ¿verdad? Pero ahorita está el diputado Gallegos y el diputado Rigoberto Soto, que no tiene mucho arraigo dentro de la estructura de Ghana, más que en el departamento de Usulután, de donde es diputado. Pero en este caso, habría que analizar también todas las estrategias de acomodamiento del partido Ghana. Ghana ha sido un partido eminentemente acomodaticio. Eminentemente acomodaticio. Claro, por 1 millón de razones, ¿verdad? Que no vamos a contar. Que no vamos a especular. Esa es especulación. Sí. Sí, No, vamos a especular. no es especulación, Julio. Bueno. Porque acuérdate que Ghana estuvo al servicio del FMLN 10 años. Sí, pero no puedo asumir que fue bajo ese contexto. Exacto. No, mira, No lo puedo hacer. O sea, estuvo al servicio. Es que mira, las razones pueden ser cargos públicos. Por eso. Las razones pueden ser influencias. Las razones pueden ser cuota de empleados. Y no es las naturaleza. Las razones pueden ser Claro, muchas. pero ¿no? es una Los naturaleza. partidos políticos No solo pueden bien. hacer alianzas, sí, para claro, eso existen, de correlación. gobernabilidad. No son la correlación de fuerzas. no es Hacen eso. una alianza con el FMLN durante 10 años y luego se presta para hacer un taxi con el partido Nuevas Ideas, que llevó a través de ese taxi
no gana, sino que el taxi, que se llama gana, al presidente Bukele a la presidencia, porque el presidente Bukele necesitaba un vehículo. Pero más de 1 millón de votos que sacó el presidente Bukele son del presidente Bukele, claro, no de Gana. La deuda política le quedó a Gana, por supuesto. Bueno, pero el punto es este, que hay 2 grandes bloques en Gana, con 2 grandes amigos míos que son los que influencian esos bloques. Y entonces el diputado Gallegos pertenece a un bloque fuerte. Y el otro diputado se le atribuye que es diputado, que es candidato del gobierno del presidente Bukele. Eso no lo sabemos, no solo él lo sabe. Pero en este caso, dadas las circunstancias, y a pesar de que no me agrada, y lo he criticado mucho, yo votaría por el diputado Gallegos para ser presidente de Gana. Es el diputado más audaz, más arrojado, el diputado más negociador, el diputado que hace pactos con cualquiera, hasta con el diablo. Y entonces Gana necesita a un personaje así dentro de la dirección de ese partido. Conste que el diputado Gallegos no va a estar muy cerca del presidente Bukele, porque ha habido diferencias entre al contrario, creo que todo lo que expresaba acuérdese que aquí yo critiqué al diputado Gallegos por ir en contra de la política de seguridad nacional, de seguridad territorial pública, de seguridad pública del presidente Bukele. No, al contrario. No, inclusive el hombre más duro. El hombre más duro en ese tema. Sean políticos. Acuérdense lo que el diputado Gallegos dispuso una vez como propuesta, que yo le dije, eso va en contra completamente del espíritu. ¿Cuál doctor? No recuerdo en este momento. La pena de muerte no es lo que... Si hay alguien que ha exigido dureza en este país con relación al tema de seguridad, ha sido el diputado Gallegos. Señores, y el presidente de la República, en su política de control territorial, lo que ha hecho es represión, mucha represión, que es casi alinearse en esa vía. El tiempo se nos agotó. Quiero aprovechar estos pocos minutos para poder expresar nuestra admiración, nuestro agradecimiento a uno de los fundadores de este programa, don Alfredo Mena Lagos, que por cierto ha estado también conduciendo el programa Pensando en Voz Alta, también una producción de opinión en nuestro país, del grupo, ¿verdad? A través del grupo Megavisión, y pues culmina esa etapa de 20 años de programa, ¿verdad? De Pensando en Voz Alta. Y queremos expresarle a nombre de todos nuestro agradecimiento precisamente por ese aporte que le ha dado a la democracia con sus análisis y puntos de vista. Sí, 10 segundos. Mira, yo también me sumo a las felicitaciones. Creo que los pensamientos como los de Alfredo deben de mantenerse. Le deseamos todo lo mejor. Fue fundador de este programa también, un hombre luchador por la democracia. Creo que ese pensamiento necesita este país. Así que, Alfredo, que Dios te bendiga. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos. Y bueno, esperemos de que sea lo mejor para tu vida personal. Yo también quiero sumarme a mis consideraciones, a mi aprecio, a mi admiración a Alfredo Mena Lagos. Estuvo aquí a la par mío, donde está ahora el curita. Estuvo aquí durante muchos años, cuando estaba Dagoberto Gutiérrez. Y del grupo inicial de Alfredo, Dagoberto, Julio y yo, solo quedamos Julio y yo, del grupo inicial que hace 9 años empezó este programa. Alfredo, te deseo muchos éxitos y Dios quiera que te podamos ver en otros programas. Gracias. Que el Señor te bendiga. Gracias, gracias Carlos, gracias también Julio, gracias a ti. Para servir. Nos despedimos. Mañana a 7 de la mañana los espero en radio para que ustedes tengan también un análisis sobre el tema de la seguridad en el marco de los 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública.
y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.